Hola, hola, ¿cómo estamos? Lo primero, bienvenidos una semana más a este podcast. Si eres uno de los oyentes habituales, muchas gracias por regresar. Y si eres uno nuevo, bienvenido. Espero que te conviertas en uno habitual. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del sentido del humor. Hace unos días escribí un correo electrónico a las personas de mi lista. Si no estás en mi lista y te gustaría recibir mis correos, voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que puedas registrarte. No hago spam, lo prometo. De hecho, no escribo ni siquiera todas las semanas, solo de vez en cuando con algún pensamiento o cosa que creo que puede ser útil. Como te iba diciendo, hace unos días mandé un correo a mi lista hablando del sentido del humor, que me parece algo súper interesante. Pero el correo se me quedó corto, es decir, quería profundizar un poco más en el tema. Por eso, henme aquí, o lo que es lo mismo, aquí me tenéis hablando sobre esto. Si tú también piensas que el humor es un tema curioso, particularmente cuando estudiamos un idioma, acompáñame en este episodio. Episodio 134 de Blanca2Go. El humor y sus diferentes tipos. En el correo mencionaba un par de cosas. No lo recuerdo exactamente, pero era más o menos algo sobre cómo antes de llegar al Reino Unido estaba un poco preocupada, porque creo que los españoles en general, tenemos un buen sentido del humor y venía al Reino Unido. En España, el humor inglés tiene fama de ser inexistente o muy pequeño. De ahí venía mi preocupación. ¿Van a entender mi sentido del humor? O, más preocupante todavía, ¿voy a entender el suyo? Pues me alegra decirte que sí. Al principio, obviamente no, pero creo que el problema no era un problema de humor. De hecho, no puedo hablar de todo el Reino Unido, pero al menos los escoceses tienen un sentido del humor muy parecido al de los españoles, cosa que me sorprendió. El problema era el idioma. Si no entendía lo que las personas decían, difícilmente lo iba a encontrar gracioso. Pero en cuanto empecé a manejar un poco el idioma, pude entender bromas o comentarios graciosos sin problemas en mi grupo de amigos o en interacciones con personas. Hacer yo las bromas me tomó un poco más de tiempo. Mirando atrás, probablemente los escoceses son los que pensarían que mi humor era inexistente, ya que cuando alguien en un bar o en una tienda me hacía un comentario gracioso, no tenía la rapidez de responder. Y a pesar de que me reía porque había entendido lo que me habían dicho y me había parecido gracioso, no tenía esa capacidad rápida de respuesta. Entonces, después de un tiempo en Edimburgo, entendí el humor de la calle o humor social. Check, muy contenta. Pero luego, casi un año después, yo llegué a Edimburgo un septiembre y en agosto hay un festival muy grande en la ciudad, con actuaciones en muchos sitios de muchas cosas, musicales, teatro, cabaret y, por supuesto, comedia. Yo fui a uno y recuerdo que fue horrible. No me gustó nada, a pesar de que las personas a mi alrededor no paraban de reírse. Y no es que no entendiera lo que estaban diciendo. El problema era que las bromas que estaban haciendo no eran bromas del día a día en una conversación. Eran bromas relacionadas con la cultura y la política del país. Cosas con las que yo no estaba familiarizada en aquel entonces. Como puedes imaginar, salí de ese espectáculo un poco chof. Usamos chof en español, que es un sonido de cuando algo pegajoso cae al suelo, para indicar que nuestro estado de ánimo
no está en su mejor momento. Creo que es una manera excelente para expresarlo, ¿no te parece? En fin, que en ese momento me sentí un poco decepcionada, pero me ayudó a entender que hay diferentes capas del humor. Está el humor que usas con tus amigos, el relacionado con eventos de la actualidad o la situación política en un determinado momento, el humor que puedes hacer de una situación pasada que tienes en común con una persona, los juegos de palabras y comentarios ingeniosos, etc. Por supuesto, también influye nuestro estado de ánimo. Dependiendo de con qué pie nos hemos levantado de la cama, ese día habrá cosas que nos hagan más o menos gracia. Y también nuestro sentido del humor, porque no sé si lo sabías, pero hay varios diferentes. Te los voy a mencionar ahora y te voy a dar un par de características de cada uno para ver si puedes identificarte con alguno, encontrar tu humor. ¿En cuál de estos tipos de humor encajas mejor? El primero es el humor absurdo. Este tipo de humor usa gestos y expresiones corporales de manera exagerada para dramatizar algo. En este humor, las situaciones no tienen sentido y la mayoría de las veces no se puede encontrar una coherencia, son irreales. En este grupo de humor podríamos meter a los payasos y algunos dibujos animados. Otro tipo de humor es el humor seco. Creo que muchas veces con este humor lo divertido es que las personas que hacen la broma están súper tranquilos y se muestran indiferentes hacia la situación. Creo que en esta categoría podríamos meter a Mr. Bean, que de hecho creo que es el culpable, si podemos culpar a alguien, de que los españoles pensemos que los ingleses tienen ese sentido del humor tan característico. Continuamos con la sátira. El humor satírico es un discurso que suele usar la burla y el ridículo para mostrar defectos y problemas de la sociedad. Normalmente intenta criticar o denunciar injusticias a través de la comedia. También tenemos el humor blanco, que por lo general es muy simple e inocente. Es un humor sano, no tiene ninguna connotación negativa. En él podemos incluir los chistes para niños y anécdotas con amigos o familia. Nos podemos encontrar también con el humor grotesco, que para algunas personas no suele ser muy agradable, ya que hace referencia a lo ridículo, lo desproporcionado, y algunas veces puede resultar maleducado o de mal gusto. El humor sarcástico usa el sarcasmo junto con la crueldad para obtener la risa. Este humor busca desvalorizar la cosa de la que se burla. Esta desvalorización es graciosa porque es algo contrario, supuestamente, a lo que la persona que hace la broma piensa. Y es precisamente este contraste el que hace que las personas que lo pillan, entienden este humor, lo encuentren divertido. Tenemos también el humor de programadores o hacker, del que yo honestamente no había oído antes. Pero este humor usa la realidad tecnológica para hacer reír y lo hace usando el lenguaje de código, archivos o programas informáticos, por lo que no es fácil de entender para todo el mundo. Otro diferente es el humor crudo, que dice las cosas de forma súper directa, a veces incluso dolorosa, que ridiculiza y recurre a situaciones vergonzosas, dolorosas y hasta humillantes. Las personas aquí se ríen del dolor y la vergüenza ajena. No sé si habéis visto el programa de televisión Jackass, pero ese programa estaría dentro de este tipo. Vamos a acabar con dos de los más conocidos, creo. El humor verde,
que es un humor vulgar que hace referencia a temas sexuales. Menciona contenido explícito o implícito relacionado con este tema. Y el último es el humor negro, que mezcla un poco la sátira, lo grotesco y lo absurdo. Hace comedia de ideas pesimistas, la muerte y otros temas relacionados con la tragedia humana, por lo que los temas suelen ser oscuros y polémicos que no suelen dejar indiferentes a las personas. Charles Chaplin y los hermanos Marx mostraron este tipo de humor. Ahora, después de escuchar esta clasificación, que ¿quién sabía que existían tantos tipos de humor diferentes? Yo, desde luego, no. Madre mía. Pero bueno, ahora que los conoces, ¿cómo clasificarías tu humor? Espero que hayas disfrutado este episodio. Si ha sido así, por favor, te agradecería un montón si pudieras dejar una valoración a este podcast en la plataforma en la que lo estás escuchando, ya que eso me ayuda un montón. Pueden ser unas estrellitas o una frase. Te lo agradezco igualmente. También quiero dejaros con una pregunta. ¿Creéis que el humor es universal? Pasaos por mi Instagram, ya sabéis que podéis encontrarme en @SpanishWithBlanca o dejad un comentario si la plataforma en la que estáis escuchando lo permite y decidme. En Spotify voy a crear una encuesta, así que espero vuestras respuestas. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.